Uno de los epicentros de la pederastia en la Iglesia Católica es México. Hoy hablamos con el estupendo antropólogo Bernardo Barranco, experto en el tema, sobre las definiciones centrales del fenómeno. Y después hablamos con una víctima de curas pederasta y una activista social en contra de la pederastia. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Bernardo Barranco, bienvenido a Largo Aliento. Gracias, Sabina. Un placer estar aquí. Pederastía clerical, ¿qué es eso? Bueno, es el abuso que cometen sacerdotes, clérigos, laicos vinculados a la Iglesia a los niños. Es un acto aberrante que cometen sectores de la Iglesia y que se queda escondido, son víctimas que no tienen justicia, son actos que los marcan para toda la vida. Ahora, concretamente es cuando tocan a un niño o una niña o cuando penetran al niño o la niña. ¿De qué estamos hablando concretamente? Porque parte de esta capullo de secrecía incluye que no sabemos exactamente de qué se está hablando. Mira, parte de una concepción patriarcal en la Iglesia, sí, machista. Sí. ¿No? Es decir, el sacerdote, el cura, el ministro de culto, porque no solamente pasa en la Iglesia Católica, son dueños de tu alma, son dueños de tu conciencia y por lo tanto son dueños de tu cuerpo. Que también pasa a nivel político, pasa en otros niveles, el mundo artístico, en fin. Es una relación de poder. En todas partes donde hay alguien muy poderoso y hay alguien que depende totalmente de esa persona. Porque suele pasar, además, discúlpame, en los colegios, cuando hablamos de curas pederastas, estamos hablando de los colegios de primaria, de kinder, de secundaria, prepa, también donde se preparan los seminaristas. ¿De qué más? ¿De congregaciones? De la catequesis, de los vínculos que tienen. Y estamos hablando, por ejemplo, de muchos pueblos pequeños donde el cura tiene contacto, digamos, con el representante de Dios. Así es. Entonces, es un abuso de la representación simbólica que representa un sacerdote. ¿Pero qué hacen concretamente con los niños? ¿Los tocan o es todo el acto erótico? Hay todo. Hay todo, pero todo se considera pederastia. Hay un acto de seducción también. Sí. No solamente llegan, lo toman, como, ¿no? Hay de todo. Ahí los embriagan, los meten en drogas, como es el caso del padre Córdoba en San Luis. El caso de seducción sutil, sobre todo cuando ven niños que tienen problemas familiares, ¿no? Responden, llenan vacíos que tienen. Es decir, también intelectual, la mezcla del amor a Dios y a la Iglesia con el amor a esta persona de poder específica. Claro. En cuestiones físicas, como hacía Marcial Maciel, que decía que el Papa le autorizaba que fuera tocado porque tiene una enfermedad grave, ¿no? Es decir, son argucias que tienen sacerdotes, que son tipos que con tal de satisfacer sus apetitos de poder y sexuales, utilizan diferentes medios. Dices, de poder y sexuales. O sea, ¿tú crees que la pederastía es sobre todo un acto de poder? Es un acto de poder. Erotizado. Erotizado. O sea, de alguien de mucho poder con alguien que no tiene ningún poder. Así es. Y sobre todo porque se siente respaldado por una institución, ¿no? Que es la Iglesia Católica. Si vas, me denuncias, ¿a quién le van a creer? ¿A ti o a mí? Claro. ¿No? ¿Y a quién? ¿Y qué se daña cuando un sacerdote comete un acto así? Se destroza la vida de la niño víctima o la niña. Porque reciben
no solamente el acto, que son víctimas, sino la victimización que provoca la Iglesia al negar el acto, al chantajear a la familia, al querer contrarrestar, como la sociedad. Porque es un problema también de la sociedad. Sí, es un problema moral, ¿no? A Marcial Maciel, los medios de comunicación lo estuvieron defendiendo permanentemente. El Norte, el Reforma, Televisa, TV ¿no? Azteca. Estaba prohibido hablar del tema. Hay gente que perdió su trabajo por hablar de eso, ¿no? Carmen Aristegui y Javier Solórzano perdieron su Ciro Gómez Leiva al sacar los casos. Sí, entonces el problema es que hay una doble y hasta triple victimización de las víctimas. Y los el mensaje es que se queden callados. Mensajes que se queden callados, pero sobre todo a partir del 2002, en Boston, el Boston Globe empezó a sacar los casos y empezó a ver que eran masivos. Y entonces lo que en México taparon a Marcial Maciel, los legionarios, a nivel internacional fue una explosión. Sí, déjame hacer una pequeña síntesis. Hasta esa fecha y durante décadas se trató de caracterizar a la pederastia de los padres católicos como un fenómeno atípico. Sí habían algunos curas enfermos, pederastas, pero eran muy pocos, eran los granos negros en el arroz blanco de la Iglesia. Hoy sabemos que no, que es, ¿cómo lo dirías? ¿Algo endémico? O sea, que es algo... ¿Qué porcentaje de los sacerdotes católicos son pederastas? Muy difícil saberlo. Y es un problema endémico de la Iglesia que viene desde los seminarios. Son prácticas que vienen desde ¿En todos los países? En todos los países. Sí, podemos decir que hay una especie como de la Iglesia padece una crisis planetaria sobre el tema de pederastia cuando salen que todos lados, que en Italia, que en Brasil, que en Estados Unidos, que en Alemania, etcétera. Y todos quedan involucrados, hasta el Papa Benedicto XVI, que muere con una demanda por inacción en la diócesis de Múnich. Pero esta crisis global, lo que ha representado para la Iglesia es una pérdida de autoridad moral que está viviendo y que solamente es comparable con la crisis de la Reforma en el siglo XV y XVI. Igual de mal manejada. Igual de mal manejada y sobre todo con una gran pérdida. En América Latina, con todos estos escándalos, etcétera, Brasil ha caído, que era el continente reserva de católicos, menos del 60% de 1990 a la fecha. Chile, en 10 años, con el caso Caradima, que es como una especie de Maciel... allí sí se hizo justicia. Maciel chileno, sí se hizo justicia. Ahí en 10 años, cayó el 50% de católicos en Chile. La mitad de los católicos dejaron de ir a la iglesia. O se fueron con otras iglesias. O se fueron a otras iglesias. Iglesias evangélicas, o un gran porcentaje de ateos, etc. ¿En México? En México ha caído al 77.7. No, ha sido suave la caída, como Paraguay. O sea, México antes tenía 90 y tantos... de los mexicanos eran en la época católicos. De era el 100%. Y ahorita son el 77. Por el 77. Y hay zonas como la Ciudad de México, las zonas más urbanas, donde la caída es mayor. Perdón, ¿y la crisis económica de la Iglesia a raíz de esto? Es otro gran tema. Es otro gran tema que viene arrastrando desde los años 80 con toda la cuestión de... Las demandas. El Banco Ambrosiano, pero que en el fondo nos habla de otro fenómeno, que es la corrupción al interior de las altas élites en el Vaticano. Sí. Están muy vinculados, manejo de dinero, asociación delictuosa con crimen organizado, lavado. Todavía ahora hay un juicio contra Visieux, que es un cardenal, que está acusado de comprar edificios baratos, ¿no? Y quedarse con la lana y reportarlos como edificios caros. Oye, Bernardo, yo me río porque, no sé, es que precisamente es el mecanismo íntimo del chiste es alguien que se presume como perfecto es muy imperfecto. Y entonces todo el tiempo estamos hablando de esto, de una institución que es la representación de la perfección moral que está fallando a todos los niveles. A todos los Sabine, niveles. A todos los niveles. Y si lo llevamos al ámbito político es peor. Por ejemplo, Beristain, sí, el líder de la ultraderecha mexicana. Ultraderecha, que se dice que lleva 18 años siendo célibe, ¿no?
Digo, eso ya me parece extremadamente ¿Pero sospechoso. por qué, Bernardo? Pues porque tiene una vocación... Bueno, no, pero yo te pregunto, ¿por qué te parece sospechoso? si ¿Tú no fuera- crees que si un fuera- hombre puede ser célibe? Pues igual no le gusta hacer el amor. Sí, pero lo presume, ¿no? En este caso lo pone como una virtud, Ajá. como diciendo, miren, soy de ultraderecha, llevo todos los valores de la iglesia y además soy célibe, soy impoluto, Sí. soy un santo. ¿Y eso? Eso me provoca una verdadera aberración. Me dice, hay mucha mentira acá. Ahí entras regresas a un lugar donde te interrumpí, disculpa, para hacer algunas precisiones, que dices, es endémico. O sea, ¿qué tienen las religiones patriarcales? Porque como bien dices, sucede también en las otras religiones, las iglesias protestantes, sucede entre los rabinos, creo que menos, ¿no? De los rabinos por la conformación de que los rabinos están casados, pero también hay acusaciones sobre de todo en los acoso. ortodoxos, Sí. en la política del mundo de los hombres fuertes. Ahora dices, hablas de lo patriarcal y del machismo, sin duda, pero ¿qué más? Los sacerdotes católicos son célibes, los obligan a ser célibes. Los obligan, pero gran parte no son célibes. Tienen una doble vida, tienen una doble moral. ¿Más de la mitad? En el mejor, ahí sí sería más de la mitad. Es decir, yo creo que el celibato es una opción y que es válida. Sí. El problema es cuando hay una imposición. Y el problema de la Iglesia y de muchos sectores cristianos es esta concepción tóxica de la sexualidad. Es una concepción pecaminosa, la carne como un factor de debilidad, ¿no? Entonces, entramos ahí en un momento en donde es pecado, es sucio, es perverso, ¿no? Como narrativa global. Cuando otras religiones, sobre todo orientales, ven la sexualidad como una bendición, como un regalo de Dios, como una forma de expresión. Entonces encontramos que hay una matriz al interior de la Iglesia Católica, que el Concilio Vaticano II en los años 60 quiso entrar, pero se cortó. Nietzsche decía que eso se llama la enfermedad del platonismo. O sea, que la gran equivocación mental de la humanidad en Occidente es considerar que la verdad está en otra parte, no en la naturaleza. Entonces, que lo buscamos con el intelecto, llegamos a odiar nuestros sentidos y entonces nos enfermamos, nos pervertimos. Sí. Es lo que pasa en la Iglesia Católica. Que ahora, no siempre fue así, ¿no, Bernardo? Claro que no. O sea, Cristo no dice nada de eso en la Biblia. Las nuevas lecturas feministas plantean un cierto romance con entre María Magdalena, ¿no? Claro, y que tuvieron un hijo. Y el primer papa, ¿no? El primer papa Pedro tenía familia, tenía esposa. Es más, tenían hasta varias esposas porque había un patriarcado en aquel fíjate. entonces, ¿no? No, varias. Sí, era claro. lo que se planteaba ahí. Claro. Pero esto a partir del siglo X en adelante, por razones económicas, por diferentes motivos, se va acotando hasta llegar a esta forma aberrante de entenderlas, porque no es solamente una cuestión del celibato, es una cuestión de una concepción aberrante de la sexualidad, como algo malo. Entonces hubo momentos en el siglo romántico del siglo XVIII, XIX, en donde se tenía relaciones solamente para procrear, no como una expresión, no como un deleite, no como una entrega y una comunicación con tu pareja. Sigue siendo la regla en la Iglesia Católica. Ha cambiado un poco, pero poquísimo. Es decir, si no es para procrear, es pecado. O sea, no se hace el amor por el amor mismo. Se hace para procrear. Se nos está acabando este segmento. Te quiero pedir algunas precisiones. El Papa Francisco, oye, es el Papa poeta. Habla precioso el Papa. Sí. Es como si cantara, ¿no? Yo lo oigo y a veces siento que estoy oyendo a Pablo Milanés. Es muy dulce. Muy dulce, dice cosas muy bellas. ¿Pero qué ha hecho para acabar con la pederastía clerical? Mira, él hereda una bomba nuclear que le deja Benedicto XVI. Benedicto XVI dice, lo peor que me pasó en mi pontificado es el tema de la pederastía. Y no reaccionar. ¿Sí? Quiso reaccionar cambiando códigos, etcétera, pero fue insuficiente. Sí.
Y dimite posiblemente por no poder con eso, ¿no? Lo rebasó y él renuncia diciendo ya no tengo fuerza. Sí. Además había líos, pleitos, cuestiones de lucha de poder al interior de la iglesia. Y Francisco comete el error de no darle tanta importancia al principio. Esa fue su primera estrategia. Dijo, dejemos de estar obsesionados por los genitales, lo dijo textual. Que los gays, que no, ya no hablemos de los pobres. Pero no puede desviar la narrativa de los feligreses. Francisco lo que plantea es, dejemos esta agenda moral que nos está haciendo mucho daño, nos cierra, ¿no? El aborto, contra la mujer, etcétera. Acotemos un poco y volvamos a abrir la agenda social. Pero le tocaron en la puerta las víctimas, ¿no? Y en Chile, sobre todo, en la visita que hizo a Chile, cuando le dicen, pues es que hay un grado de complicidad muy grande de todos los obispos frente al tema. Y él dice, esos son cuentos, mis informes me dicen otra cosa. Y entonces lo cuestionan, es un desastre esa visita, muy poca gente acude, y Francisco dice, pues ¿qué pasó? ¿Qué dije? Y él manda a hacer una investigación con Chicluna, y Chicluna, después de 6 meses, dice, tienen razón. Los medios, la gente tiene razón. ¿Y qué hace? Hay un hace? encubrimiento. Manda a llamar a todo el episcopado, muy molesto, y lo encierra en la Capilla Sixtina y les pide un día de silencio. No comida, no cafecito, no diálogo, silencio. Y después de ese silencio, los obispos en pleno, todos le presentan la renuncia a Francisco. Y Francisco dice, tranquilos, yo voy a decidir quién renuncia y quién no renuncia. Y salieron como 8 o 9 obispos de Chile. Y después él hace en 19 convoca una reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales, secretarios, y aborda el tema. Habría mucho que conversar sobre esta gran cumbre que tuvo, pero la Iglesia y Francisco no deja de tener una visión clerical sobre el tema. O sea, y ese es un problema muy lo serio. está solucionando hacia el interior de su burocracia religiosa y las víctimas y... El problema de fondo es que ya no es suficiente adentro. Ya. Hay que sacarlo porque no solamente es un pecado, sino es un delito que tiene que ser pagado con leyes seculares. ¿Y qué es lo que pasa? Que en gran parte de los países de América Latina les tiembla la mano al poder, a los gobernantes de meterse con la iglesia. Hablemos de México antes de terminar este segmento. Los legionarios, cuyo líder y fundador, Maciel, famosamente culpable de pederastía, pero industrial, ¿no? O sea, ahorita nos dices cuántos casos, dices, ¿y cómo le daba tiempo de hacer otra cosa al señor? No se le castigó, se le remitió a una vida de oración, que quién sabe qué hizo en esa vida, no lo sabemos. Pero la institución en sí ha padecido, los legionarios gozan de salud. Mira, hoy día. Hay muchos pederastas y muchas congregaciones que protegen a pederastas que tienen el apoyo y el soporte del Vaticano porque aportan mucho dinero. Los legionarios aportan mucho dinero. Dicen que es la institución que más aporta, ¿no? Yo creo que es el Opus Dei, sobre todo en capacidad y movilidad. Y entonces Benedicto XVI, con una investigación que hace, reconoce que este tipo es un perverso extremo, porque tiene varias personalidades. Y lo que convenía o lo que venía era un juicio canónico, en donde se le dictaminara. Y no, Benedicto XVI no hay juicio canónico, solamente le pide el retiro en silencio y oración, cosa que por supuesto. Y hay otros. Ahora, ¿pero qué pasa con los legionarios de México? Es una institución muy importante, sus escuelas es donde se educa nuestra élite económica, los hijos de nuestra élite económica. Ellos, primera pregunta, ¿hay pederastía al interior? Lo lógico sería pensar que sí, después de décadas en donde su líder la ejercía, ¿hicieron algo para quitar a los curas pederastas o ahí siguen? Sigue una política de encubrimiento, ¿no? De encubrimiento. Que también es penado. Es penado porque están encubriendo delitos graves. Hay muchos casos en donde los legionarios se llevan a los pederastas y lo llevan a Roma
y ahí ya son grandes, mayores, hay que tener, ¿no? Los apapachan, cuando ellos deberían dar la cara ante sus víctimas y ante la justicia, y no lo hacen. Los legionarios han querido lavarse la cara y de tiempo en tiempo tienen informes donde dicen, no, pues sí tenemos tantos. Ahí Maciel salió con 60 víctimas, si mal no recuerdo. Te digo, ¿no? industrial. Sí, en su vida. Pero lo preocupante es que la iglesia, te voy a dar mi opinión personal, Sí. ya no hay nada que hacer en la iglesia. Así. O sea, el tema es un tema jurídico secular. O sea, adentro ya es tanto, ya llevan más de 10, 15 años donde O sea, quien tiene que reaccionar son los sistemas de justicia. Son los sistemas de justicia. Entrar a esos conventos. Hay países en donde atraen los casos, crean una legislación Claro. y ¡pum! Alemania, entran, ¿no? Sacan, Chile. Sí. En Chile decía, no, queremos ver los archivos. No, que miren, que lo estamos ordenando. Nada, entran, Pues sí, rompen las puertas. es un crimen. Sacan las cosas. Entonces, para mí, la gran lucha en tema de pederastia clerical y en general es tener leyes muy actualizadas, muy agudas y una responsabilidad del Estado, porque estamos hablando de niñez. El Estado también tiene responsabilidad en cuidar la niñez. Y en la mayor parte, y México no es la excepción, te hablaba yo de una reunión que hubo en Roma en 2019, una cumbre sobre pederastia, y una de las mañanas le preguntan al presidente Obrador, oiga, ¿y cómo está México? ¿Cómo está? Y dice, fíjate cómo responde, con la iglesia no me meto. Si hay casos, que sean denunciados y le vamos a dar seguimiento a las denuncias. Mi última pregunta. ¿Y por qué los padres económicamente muy poderosos siguen mandando a sus hijos a escuelas de legionarios? Hay en el libro de Depredadores Sagrados está un artículo de Cristina Sada que ella hace una investigación y a mí me dejó atónito la respuesta, porque hizo entrevistas. Es porque, a pesar de todos los pesares de que sus hijos peligren, vaya, no solamente en términos sexuales, sino la calidad educativa, que no es de las mejores, los legionarios, es porque conviven con los ricos. Niños ricos que conviven con niños ricos. Es los legionarios con un espacio de agregación social de élites, lo cual me decepciona mucho por la calidad moral, ética e intelectual de la élite mexicana. Bernardo, muchas gracias. Terminamos este primer bloque. Seguimos. Vamos a platicar con una víctima de pederastía y luego con Cristina Garza Sada, contigo en el tercer bloque. Muchas gracias. ¿Quién abusó de ti? ¿Qué edad tenías? Mira, todo esto sucedió cuando yo era muy pequeña. Yo tenía 8 años, estaba en segundo de primaria. Fue por ahí de 1990. Mi violador se llama Fernando Martínez, legionario de Cristo. Fernando Martínez ya tenía como un historial de violencia sexual en otros colegios. Pero tú no sabías, obviamente. No, claro que no. Yo no sabía ni qué era el sexo. Ana Lucía Salazar, bienvenida a Largo Aliento. Muchísimas gracias, Sabina Batí, a tu espacio y pues bueno, también a toda la gente que nos está escuchando. Cuéntanos, ¿quién abusó de ti? ¿Qué edad tenías? Mira, todo esto sucedió cuando yo era muy pequeña, yo tenía 8 años, estaba en segundo de primaria, fue por ahí de 1990. Mi violador se llama Fernando Martínez, legionario de Cristo, mexicano. Creo que es norteño, no sé exactamente de dónde es, pero creo que es norteño. ¿Esto sucede en Monterrey? Eso sucede en Cancún. En Cancún. En Cancún, Quintana Roo. Yo soy de Monterrey, sí, pero nosotros nos fuimos a vivir a Cancún. Ajá. Y ahí me topé a Fernando Martínez. Fernando Martínez ya tenía como un historial de violencia sexual en otros colegios. Pero tú no sabías, obviamente. No, claro que no. Yo no sabía ni qué era el sexo. Tú estabas ¿en qué año de primaria? Segundo de primaria. Sí. ¿Y él qué era tuyo? El director del colegio.
¿Cómo se llamaba el colegio? En aquel entonces se llamaba Instituto del Caribe. Actualmente es el Cumbres de Quintana Roo. Ujú. De los legionarios. De los ¿Y legionarios entonces de cómo Cristo. empieza esto? Fue aproximadamente sobre año y meses lo que yo viví, año, 2 meses, 3 meses. Y yo conozco a Fernando Martínez, yo llego de Monterrey, entonces yo no tenía muchos amigos en la escuela porque pues era la nueva, no conocía a nadie. Y yo me acuerdo que yo recién cumplí, porque yo llegué en agosto, septiembre, octubre, cumplí los 8 y entramos a la escuela. Y ahí fue donde, en una capilla en donde él daba la hostia, y ahí daba como una pequeña ceremonia antes de salir al recreo, lo conocí. Y no recuerdo exactamente cómo fue el acercamiento, pero pues era un sacerdote, yo sentía confianza con él. Vestido así de Claro, negro, con claro. lo blanquito aquí. Sí, todo. ¿Qué edad tenía? Él, yo creo que como unos 50 años. Como unos 50 Un señor años. respetable para ti. Sí, un señor respetable. La sociedad de Cancún lo conocía, claro, la alta sociedad de Cancún. Tú sabes que los legionarios pues se juntan con gente de dinero. Ajá. Entonces, esa fue la manera, digamos, el primer acercamiento. Y recuerdo que cuando comencé a hablar con él, él me decía que yo era una niña muy buena y que yo era una niña muy linda y que si ellos no querían ser mis amigos, él iba a ser mi amigo, que yo viniera todos los días. ¿A su oficina? A la capilla. A la capilla. A la capilla. También conocí su oficina, Ok, que estaba en otra parte de... Pero ibas a la capilla todos los días. Yo iba a la capilla a tomar la hostia. La hostia. Y entonces ¿Te luego, tenías que confesar antes? Fíjate que fue como progresivo, no fue como de un jalón, hasta que un día yo creo que me preguntó si ya me había confesado o algo, que empezamos estas confesiones. Y en las confesiones me empezaba a abordar con temas, que si me bañaba todos los días, que si dónde me tallaba, no sé, para mí era muy incómodo que me preguntara eso, pero a la vez tenía una guerra interna, ¿no? Porque por un lado, esas preguntas eran incómodas, no sabía exactamente qué responder, porque aparte me decía, ¿y te tallas y te gusta, sientes rico? Cosas así, ¿no? Entonces, para mí era muy incómodo, pero a la vez decía, es un sacerdote, no es malo, y estaba muy niña y no entendía. ¿Y pasa en algún momento a tocarte? Sí, claro, por supuesto. Después ¿Cómo? de una serie de eventos, de ganarse tu confianza, aparte nosotros teníamos una prefecta de disciplina dentro de la escuela, que aparte nos daba catequesis y nos daba otras clases, y que se llamaba Aurora Morales, y ella nos sacaba del salón porque el padre nos mandaba a hablar para ir a la capilla. Hablas en plural, ¿a quién y a ti? ¿A quién más? Había 6 niñas más. A mí no me tocó conocerlas. Yo fui abusada en O sea, solitario. ajá. Pero otras niñas, después de que yo denuncié, 6 meses después denunciaron y eran un grupo de niñas. Ok. A ellas las abusaba juntas en la capilla. Juntas. Juntas. Descríbeme, ¿qué llamas abuso? Mira, abuso le llamo cuando de entrada me decía, tienes como la camisa desacomodada. Me levantaba la falda. Hacía como que me acomodaba la camisa. Me tocaba las piernas. Me veía los calzones. Me estiraba los calzones. O sea, había ciertos tocamientos en partes que eran totalmente fuera de... Nadie tendría por qué tocar. ¿Y tú se lo contabas a tu mamá, a Al tu papá? principio no, porque recuerdo que fue progresivo. Al principio no le vi, o sea, no me imaginé que era malo, aunque no me sentí tan cómoda. Y no pensé que se volviera a repetir. Ajá. Y luego se empezó a repetir y a repetir, hasta que de pronto un día había como un cuartito dentro de la capilla y me dijo, ven, aquí me sobraron de estas hostias que ya no consagran y no las usan. Me dijo, ven, te voy a dar unas hostias para que te las comas, que no sé qué. Y le dije, sí, está bien. Y entonces dejaba la puerta de la capilla entreabierta, pero así muy poquito. Y en ese cuartito me decía, sí sabes que la puerta está abierta y que no estamos haciendo nada malo, porque aparte Diosito nos está viendo, no estamos haciendo nada malo. Y dentro de ese cuartito me hacía tocamientos. Entonces, para mí era tanta la presión que yo sentía internamente. Era una presión gigantesca. Oye, Ana Lucía, que sentía que sin me embargo, explotaba la cabeza. dijiste violación. Sí. ¿Hubo una violación? Sí, por supuesto.
Ese señor me metió los dedos en la vagina, por supuesto. Que no había ¿Cuándo eso. le dices a tus padres? Yo le digo a mis papás, después, por diciembre, después de que ya había pasado muchísimo tiempo, Ya después de que había pasado tiempo. le digo a mis... fui con mis- ¿Él cómo controló que no lo dijeras? es que ¿Lo controló? hay una... Me lo tuvo que explicar a mí un psiquiatra. Sí. Se llama secreto, o sea, se llama como secreto del abuso. Haz de cuenta que... Por eso te pregunté si era una confesión. Ajá, hacen... Es como una especie de pacto, pero no pacto, que hacen contigo. Claro que tú no entiendes que es un pacto, Claro. pero tú entiendes que Él te eso decía, no lo debes de decir. Él te decía, no repitas esto. No me decía, no repitas esto, pero me decía, no estamos haciendo nada malo, Ajá. yo te quiero mucho, tú eres una niña muy Ya. linda. ¿Sí me explico? Entonces pasan meses y se lo cuentas a tu mamá. Sí, se lo cuento a mi mamá un diciembre, ¿Por qué se lo cuentas? porque no pude más. No pude más, o sea... ¿No pudiste sal- más con qué? Con la presión que sentía. Sentía que me explotaba la cabeza. Es como si tuviera una fuerza hacia arriba y una hacia abajo y te estuvieran presionando. Era horrible. ¿Para entonces sabías que era malo lo que había pasado allí? Pues sabía que no me sentía bien por lo pronto. ¿Tú no te sentías bien? Sí. ¿Qué sentías? Sentía muchísimo estrés, muchísima presión, era una angustia tremenda, quería que ya acabara, porque aparte él me sentaba en sus piernas, me tocaba las piernas mientras me sentaba en sus piernas, me hablaba al oído, no recuerdo exactamente qué me decía, pero me hablaba susurrándome al oído, eso sí me acuerdo, y yo sé que él se masturbaba mientras me sentaba en sus piernas, o sea, había muchas acciones que luego pude concatenar con otras víctimas de Fernando Martínez, en donde también a ellas les hizo lo mismo. Entonces, realmente el comportamiento de Fernando Martínez fue repetitivo, lo que pasa es que conmigo fue en solitario y con ellas fue en grupal. Y a las de grupal no te puedo decir cómo les fue. Los ¿Por qué? hacía sacar la Biblia, mientras leía la Biblia, violaba a una enfrente de las demás. O sea, unas especies de rituales que no te puedo explicar. ¿Ellas de qué edad? Una tenía 6, la otra tenía 8, la otra tenía 9. Eran niñas de distintos grados. Hasta que una de mis compañeras, que se llama Vianney López, que también lo denunció públicamente, vio que se lo estaba haciendo una niña de 6 años y dijo a la niña, o sea, ¿cómo le está haciendo esto a la niña? O sea, ella no se horrorizó porque se lo hicieran a ella, se horrorizó porque lo vio que se lo hicieron a una niña más chiquita que ella. Entonces se lo dices a tu mamá. ¿Cuál es la reacción de tu mamá? Al principio le digo, es que el padre es malo, me hace cosas malas. Dijo, o sea, fue como un amplio espectro, ¿no? Dices, ¿esto es 1900 qué? 91. Ok. ¿Y qué dice tu mamá? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Y le describes. Sí, yo no me imagino, o sea, yo no me imagino qué sintió mi mamá cuando le dije, me sube la falda y me toca, o sea, me toca las piernas. Yo creo que mi mamá se ha haber querido morir. ¿Y se lo cuenta a tu papá? Se lo cuenta a mi papá. ¿Y qué hacen? Al día siguiente, porque fue domingo, al día siguiente se fueron con el obispo, pero el obispo era también de los Legionarios de Cristo. Jorge Bernal se llama el obispo, no sé si todavía viva. Y pero lo cubre. Lo cubre. Le dice que no denunciemos, que porque eso podría vulnerarme a mí, exponerme, que no denunciemos, que ellos lo arreglan. O sea, él no pone en duda que sucedió, Exacto. pero dice no haga nada. No, ni siquiera le sorprendió, porque Fernando Martínez ya tenía un historial de violencia sexual en otros... ¿Remueven a Fernando Martínez? Lo remueven, eso fue lo peor. Sí lo remueven, pero lo remueven hasta que otras niñas salen a denunciar. Aparte de tú y las otras 6. Ujú. Pero de cuando yo denuncio cuando ella denuncia pasa 6 meses. Ajá. Hasta que las otras niñas hablan es cuando lo remueven. Lo remueven. ¿Y a dónde lo mandan? A Salamanca, España, a un seminario. ¿Le dan algún castigo? Claro que no, lo mandan a Salamanca con otros niños. ¿Y cuál es tu relación con los legionarios a partir de entonces? Pues bueno, hubo una gran confusión para mí porque todo lo que yo creía que era bueno, aquí el problema es que hay un shock, porque todo lo que tú crees que existe y que es bueno y que de pronto una persona dice que te aprecia o que te quiere, descubres que no, que todo lo que te dijo y todo lo que hizo y lo dijo para poder abusarte. Entonces para mí fue una impresión tan profunda. Es una herida para toda la vida. ¿Sigue siendo católica? No.
Pero no por eso. ¿Por qué? Porque el mecanismo de cómo opera la iglesia completa, o sea, aquí no fue el obispo y el no, pero es que fue el obispo, pero es que fue Eloy Bedia, que era el director territorial, pero es que fue el mero mero de la congregación, que creo que en ese entonces era Maciel, pero es que aparte de todo eso, es que ya estaban enterados en el Vaticano que este señor estaba Bueno, violando entonces niños. sí es por eso. O sea, te descubre un entramado de la Iglesia que Católica. todo hacia arriba. ¿Eres creyente? No, porque cuando me topo con esa realidad digo, si estas personas son las que dan, son las que dan los argumentos de por qué debo creer y son mentirosos, ¿qué más mentiras han dicho? ¿Cuántas mentiras nos han dicho por toda la vida? Entonces no eres creyente, no eres de otra religión. No, y tampoco los quiero destruir, o sea, que de verdad barran su casa, pero no los quiero destruir. Te pregunto, ¿te dieron algún resarcimiento? Claro que no. Nada. No, porque vean, eso soltar un quinto. ¿Y no. en contrario, algún castigo? Claro que me dieron un castigo. ¿Qué? De entrada, la segregación total de social. No me digas, a ti y a tu familia. Por supuesto. ¿En Cancún? Sí. Porque hubo una junta escolar y en la junta escolar los padres de familia fundadores junto con el colegio, junto con los legionarios, dijeron que estas noticias no se podían salir de aquí porque afectaban el entorno de nuestros niños. O sea, no afectaba que hubiera un violador, afectaba que nosotros dijéramos que había un violador. O sea, y de nuevo no lo ponen en duda que sucedió. Claro. Pero dicen no hay que hablarlo. Es parte de nuestro secreto Y aparte, comunitario. a raíz de eso, Aurora Morales, que era la que me sacaba del salón y me mandaba a la capilla por órdenes del padre, ese es un eslabón muy importante de remarcar, porque hubo una persona que me sacaba del salón para decirme que el padre quería que fuera a confesarme, y me sacaba para que el padre me violara. Ella sabía lo que estaba pasando. Es un crimen. Es un crimen, totalmente. A ver, pero entonces tus padres no toman acciones penales. Mis padres no toman acciones penales porque no tenían ni idea y porque se empezaron a dar cuenta que estaban enfrentándose a unos monstruos, porque de volada llegaron todas las personas encargadas y más arriba del obispo y más arriba de la congregación y más arriba, hicieron una junta con mis papás y a mi papá le dijeron, uno de ellos, Eloy Bedia, le dijo, es que usted debe entender que el padre es hombre. ¿Cómo la llevas con los hombres? ¿Bien? Bien, digo, con sus reservas. Hay muchas cosas que construir, hay muchas cosas que poner en un... ¿Cómo te va de amores? De amores perfecto. Soy casada, tengo hijos, estoy perfecta. Ana Lucía, muchísimas gracias por tu testimonio. Vamos al tercer bloque, donde vamos a hablar con Cristina Sada. Claro que sí. ¿Qué leyes se necesitan cambiar para que la pederastia sea sancionada? Pues en primer lugar, ¿cómo es posible que digan, después de que cumples tantos años, te damos 5? Antes era así, como 5 para denunciar. ¿Cómo que 5 para denunciar? No, pues que 10. ¿Cómo que 10? ¿Cómo que 15? Entonces, que no prescriba. Es una humanidad que no debe de tener prescripción. Cristina Sada Salinas, bienvenida a Largo Aliento. Muchísimas gracias, Sabina. Es un honor por el que viajé de Monterrey a Ciudad de México. Te lo agradezco mucho. ¿Qué es Spes Viva? Spes Viva es una organización que tuve el honor, la verdad, de fundar. No es mía, solamente la fundé y la he estado acompañando. ¿Spes Viva qué significa? Esperanza viva, la esperanza de que aquello terrible que pasa, no quise ponerle un nombre negativo. Claro. Algún día va a desaparecer, que lo que vive va a ser el ideal de disminuir los casos de abuso Es latín. sexual de clérigos o de cualquier nivel contra los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es muy interesante lo que está implicado en eso. Está implicado que esto
debe tener un camino hacia la justicia. Exacto. No es pedir perdón, no es decir vamos a remover al sacerdote, sino tiene que intervenir la justicia y la justicia del Estado, no de la Iglesia, del Estado. No, ¿Estoy porque entendiendo bien? En la iglesia no tiene justicia. O sea, la iglesia te reduce del estado clerical a ser un laico. Un uno más. feligrés. ¿Eh? Una oveja. Sí. Oh, oye. Ya no lidereas a tus ovejitas sobre una oveja más. Dicen. ¿Qué están haciendo en Spes Viva? Estamos acompañando en primer lugar a las víctimas. O sea, ¿les dan servicios de psicología? Por supuesto que sí. ¿Qué más? En primer lugar, se les escucha, Ajá. tanto en foros como en privado. Muchas víctimas no quieren hablar, no están preparadas. Un colaborador mío que vive en Venezuela, él lee los inboxes de mis páginas. En mensaje privado dice, yo también sufrí abuso sexual cuando era niño, niña, cuando fui monja. Tenemos casos de monjas de Chiapas que acaban de denunciar en el foro, segundo foro que pasó hace poquito aquí en Ciudad de México. Hemos luchado a través de, obvio, atender a las víctimas que se manifiestan, darles voz, traer a periodistas, y Cristina, también cambiar en la parte psicológica y también cambiar la ley. Y también cambiar la ley. ¿Qué leyes se necesitan cambiar para que la pederastia sea sancionada? Pues en primer lugar, ¿cómo es posible que digan, después de que cumples tantos años, te damos 5? Antes era así, como 5 para denunciar. ¿Cómo que 5 para denunciar? No, pues que 10. ¿Cómo que 10? ¿Cómo que 15? Entonces, que no prescriba. Es una humanidad que no debe de tener prescripción. Y un asistente, por ejemplo, al segundo foro sobre pederastia clerical que acabamos de hacer en Ciudad de México hace unos 2 meses, fue en noviembre, fue Josefina Vázquez Mota. Y ella nos trajo la noticia de que ya pasó la imprescriptibilidad de este horrendo crimen de lesa humanidad para mí en el Senado. Y ahora, en este nuevo periodo, va por los diputados y nosotros como organización, creo que es como al revés, movimiento, ¿no?, que ya somos, vamos a estar cabildeando con todos los diputados de todos los partidos políticos a ver quién se atreve a decir me opongo. Y también retroactivo, por ejemplo, Ana Lucía podría pedir justicia en su caso, aunque sucedió hace ¿cuántos años, Ana Lucía? Uy, casi 30. ¿Pero podría pedir justicia? Si tú eres un sacerdote de 25, 30, 40, 50 años y tu víctima prueba a través de instancias judiciales que tú abusaste de ella o él, puedes tener 75, 80 y debes de ir a la cárcel. No prescribió el delito. Porque las víctimas, en primer lugar, están tan lastimadas emocional, psicológicamente, la presión social, que no hablan, se quedan calladas, y como generalmente no ha pasado nada, y los sacerdotes siguen yéndose de una parroquia a un seminario, del seminario a un colegio, y ahora muévete de país, y ahora muévete de... Entonces, pues, dicen, pues, ante todos los casos porque muchas veces una víctima, como en el caso de Ana Lucía Salazar, conoce de otras víctimas y algunos lo han intentado y han fracasado. ¿Por qué? Porque aún el sistema judicial sigue siendo patriarcal y machista. ¿Y cómo no va a proteger a la iglesia? Que dijo Andrés Manuel López Obrador, con lo que estoy en total desacuerdo. Yo con la iglesia no me meto. Sí, Bernardo, es muy grave, ¿no?, que el presidente diga yo no me meto cuando se trata de un crimen. Sí. O sea, si me atropella un papa, sí, no tiene que pagar nada. Sí. No, el tema es que es un pronunciamiento político.
cuando la sociedad está demandando otra cosa, que es totalmente diferente. ¿Qué es lo que está demandando? Está demandando la protección del Estado a infantes. El Estado tiene la obligación de proteger el sano desarrollo educativo, físico, emocional de la niñez. Entonces, cuando tienes a depredadores sagrados y dices, no me meto porque son la iglesia, con una racionalidad política, ahí es donde el Estado y Andrés Manuel están fallando a la sociedad. Ana Lucía, ¿qué tan importante es la justicia en la recuperación cuando uno ha sido vejado? Además, a ti te tocó a los 8 años, una niña de 8 años. ¿Qué tan importante es para tu bienestar que haya justicia? O sea, que sea castigado la persona que te vejó. Vital. Es una situación que me encantaría vivir, no sé si mis ojos lo verán, no solo hacia Fernando Martínez, sino hacia todos sus colaboradores del delito, hacia Aurora Morales, Eloy Bedia, Jorge Bernal, el obispo, el mismo Papa actual se atrevió a decir que estaba de acuerdo con los legionarios de Cristo en que le quitaran la sotana a Fernando Martínez y se quedara a vivir con los legionarios de Cristo en Roma, a gusto. O sea, lo que te pidió a ti la Iglesia Católica es que, ya dijiste, ¿Sí es pero cierto? ya no hagamos ruido. Sí, o sea, sí es cierto. Primero los legionarios. Bueno, ya, si dijiste, vamos a investigar. Nosotros nos vamos a investigar a nosotros mismos para dar un resultado. Dije, esto es absurdo. Pero sí investigaron, dices que... Ellos dicen que investigar. Bueno. Entonces, ellos hicieron su investigación. En su investigación arrojaron pues, que no lo pudieron negar, ¿verdad? Porque pues, los datos eran muy contundentes y luego se levantaron otras víctimas. Pero eso también fue bueno para tu salud mental, saber que por lo menos te dijeran, es cierto. Porque a otras víctimas les dicen, no sucedió. No, exacto. Y después vendría lo que alguna gente llamaría la venganza, pero es el castigo del agresor. No, porque para este delito ni perdón ni olvido. O sea, no perdono, no olvido, pero no odio. Tampoco se vale odiar. Pero no perdono y no olvido, porque ¿cómo puede existir el perdón para un pederasta? ¿Qué le perdonas? ¿Qué te piden perdón? Ahora, ¿qué es lo que maneja la Iglesia? Perdón y reconciliación. Nunca reparación. Perdón y reconciliación. A mí no me interesa reconciliarme con mis agresores. Ahora, hablemos, tenemos unos cuantos minutos, de si una madre, un padre, un tío, un hermano mayor observa que hay un niño en la familia o una niña que cambia radicalmente de conducta, que está muy triste, que deja de hablar. ¿Qué debe hacer Ana Lucía? ¿Qué debe hacer un padre de familia? Inmediatamente averiguar, platicar, acercarse, ver cuáles son las posibles situaciones que esté atravesando y, muy importante, de forma discreta, revisarlo físicamente. Porque a veces los vestigios de un abuso se pueden ver físicamente. O sea, cuando uno ve una depresión infantil, debe sospechar del abuso sexual. Por supuesto. Es bien común. Por supuesto. Porque aparte, en el Senado de la República se hizo una ponencia y ahí dijeron que 8 de cada 10 niñas son abusadas. 8 de cada 10 niñas. 8 de cada 10 niñas. Y 6 de cada 10 niños. Y eso dando el resultado del 60% en intrafamiliar y el restante, como a mí, en colegios, gimnasios, en otras áreas fuera de casa. Estoy abrumada por la cifra, porque eso quiere decir que estamos hablando de una cultura del abuso. Claro que hay una cultura del abuso. Sí, la mayoría es a nivel en el seno de las familias, ¿no? No es solamente algo eclesial. Pero lo que han señalado me parece muy importante. Debe haber una cultura de reparación. Sí. ¿Y qué significa? No solamente es una cuestión física o cálida o de pedir perdón o una constricción. Es una cuestión incluso judicial y económica. En Estados Unidos, la Iglesia Católica ha gastado más de 10,000 millones de dólares en reparación económica. Sí, claro. Entonces, para mí es muy interesante ver las generaciones de víctimas. Las primeras generaciones de víctimas, como los exlegionarios, están muy centrados en la Iglesia, que la Iglesia los escuche y la Iglesia le dijeron, hemos abusado de ti. Viene otra generación de víctimas que es una transacción incluso. La reparación es muy importante. Sí. En todos los países, sobre todo en México, es muy raro que se dé, pero la Iglesia o los abusadores están obligados a reparar el daño económicamente y llegar a un acuerdo. Y hay otra generación,
como la de Analu, me atrevería a decir, Así es. que les importa un comino si le van a dar dinero o no, si, lo que quieren es justicia, lo que quieren es ver a ese sacerdote en la cárcel. Y a toda la institución, porque la institución opera, me explico, no son violadores solitarios, no son depredadores sexuales solitarios. Tienen el apoyo del obispo, pero del director territorial, pero del arzobispado, pero todo el mundo está enterado de lo que sucede, O sea, y los mueven del lugar que el y vuelven a Estado delinquir. subordine a la Por iglesia. supuesto. Y también la sociedad les protege. La sociedad les protege, no solo con su creencia, sino cuando sale una víctima a denunciar, lo primero que hacen es calificar, señalar a la víctima. Entonces, ¿por qué? Porque los padrecitos son buenos. Yo crecí con los legionarios toda mi vida, pero a mí nunca me pasó. Y entonces, o sea, entras como en un rollo de cuestionamientos, te cuestionan de una manera tan agresiva que terminas golpeado por todos lados, y es todo... Es algo integral. Última pregunta de este último bloque de conclusiones. ¿Por qué en Monterrey, de donde tú eres, la élite económica sigue mandando a sus hijos a las escuelas de legionarios? Se lo pregunté a Bernardo y me dijo que tú eres la experta. Pues es que Bernardo me dio el honor de poder escribir uno de los capítulos de su excelente libro, Depredadores Sagrados. Sí hice yo una encuesta entre personas que estuvieron dentro de los colegios Legionarios de Cristo o ya más dentro de la organización. Entre las 8 personas que entrevisté, no hubo un solo abuso sexual, pero quienes entraron fuerte a la organización, que formaban parte, que reclutaban gente para entrar, como estaban mujeres, Elena Sada entre ellas, y otras personas, el abuso psicológico, terrible el abuso psicológico, manejadas con pastillas y querían dejar la vocación, diciéndoles que ellas eran basura. Imagínate la destrucción. El ego, si se engrandece, es peligroso, pero si está degradado, ya no tienes equilibrio. Entonces, no, es que tú eres usada por Dios y aunque te cueste, estás dudando de que tienes esta profesión. Digo, esta vocación. El abuso psicológico a todo lo que da. ¿Y por qué lo aguantan? Gente rica, poderosa, ¿cómo aguanta que le truenen los dedos unos sacerdotes, la verdad? Porque están endoctrinadas y endoctrinados. O es sea, como porque una secta. Es lo mismo. Los legionarios de Cristo se han lucido. Elena Sada dijo algo muy fuerte, que cualquier persona que pague una colegiatura en los colegios de legionarios de Cristo, pues obvio son los papás, los adultos, ellos están dándole dinero a una organización, escuchen esto, criminal. Con esto cerramos, no digamos más, creo que es fuerte y concluyente. Gracias, Cristina, gracias, Ana Lucía, gracias, Bernardo. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.